por 3 en Salud. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por su preferencia. Así le damos inicio a 2x3 en Salud. Ustedes lo saben, se lo decimos siempre, lo hacemos con muchísimo cariño para ustedes. Buenas tardes, Tati. Buenas tardes, amiga, ¿cómo estás tú? Yo estoy bien, ¿y tú? Yo, bueno, mejorando, yo he pasado por un vendaval. A ti te ha tocado. A mí me ha tocado, pero estamos mejor, estamos echando la batalla en el frente del cañón, como dice Germán Martí. Siempre. Nuestro amigo y compañero. Y Doris, recordando. Y antes de recordar cualquier cosa, que quiero, Tati, enfocarme un poquito en ese virus, porque hay mucha gente, virus respiratorio, virus gripales, hay mucha gente preocupada porque cree que quizás los síntomas que está sintiendo son únicos. Y para recordar un poco esos síntomas fuertes que están dando este proceso respiratorio que está afectando a las personas, fruto de varios virus, pero entre ellos, según los especialistas, pues la influenza y el mismo COVID-19, que también está haciendo gran incidencia en este momento. Y la gente se queja de que no siento, o sea, me siento con dificultad para respirar. Correcto. A veces siento ataques como de asma, mucha congestión nasal, camino que no me deja dormir. Camino y me canso. Me canso, cansancio, agotamiento, dolor muscular. Y a veces la gente cree, no, eso debe ser yo que estoy atravesando por una situación peor que los demás. Sí. Pero un poco para recordar que eso es lo que dicen los médicos. Y otra cosa también ocurre, que tú crees que el virus terminó y entonces viene como una segunda batida del mismo virus. Exactamente. Con mucha rinorrea, con mucha mucosidad. Exactamente. O sea, hay que cuidarse y hay que ir al médico. Exactamente, es como una reinfección. Es como una reinfección. Me explicaba el presidente de la Sociedad Dominicana de neumología. Neumología, que está dando eso. La gente tiene un proceso viral, se le quita, a los 15, 20 días vuelve y dice, caramba, me repitió. Y él dice que es una especie de reinfección fruto de que se está reuniendo con más personas. Sobre todo, dice, le da mucho a los profesores, le da a los que trabajan en guardería, a los que trabajan en call center, mismos. En médicos, porque están viendo pacientes con diferentes tipos de virus. Correcto. Entonces, fruto de eso. Con esto no le quiero decir que se quede tranquilo en su casa, no. Tiene que buscar ayuda médica porque cada caso es particular. Puede que circule y pase como un resfriado o una gripe fuerte, pero una gripe un virus que al cabo de una semana se va a terminar, pero puede afectarle los pulmones también y ahí sí se complica y requiere de tratamiento más específico. Por ejemplo, cuando usted trabaja en una empresa, usted va desde su casa y va y se expone a un aire acondicionado permanente. A mí, en ese virus que pasé, se me ocurría que me picaba hasta el cuerpo del aire acondicionado tan fuerte. Y aparte de eso, tú le estás transmitiendo a los que están trabajando contigo en ese espacio cerrado. Lo correcto es que a ti te den tus días para descansar en tu casa. Exactamente, eso dicen los especialistas. Lo correcto es que la persona se quede en su casa, que al niño no se mande a la escuela mientras esté en ese proceso porque va a contagiar a los demás y por eso es que los virus se expanden tan rápido. Correcto. Bueno, y quería, antes de ese acertado comentario que has hecho, quería recordar que desde el 17 de marzo, pues se cumplió el 50 aniversario del asesinato, no muerte, no, del asesinato del periodista brillante, uno de los periodistas más brillantes de la República Dominicana, Orlando Martínez Hawley, muerto en la época de Balaguer. Fue un periodista crítico, duro, y ha habido una serie de actividades y seguirán durante todo el mes de marzo, una serie de actividades, conferencias, conciertos, recordando la memoria de ese gran periodista que, al menos a mí, yo tenía 12 años de edad y quise estudiar periodismo siguiendo su ejemplo. Por él. Yo estaba más pequeña, pero es un legado, y eso te dice a ti, que cuando tú ejerces una profesión con responsabilidad y compromiso, como lo hizo Orlando Martínez, pues ese legado no muere nunca. No muere. 50 años, tú lo has dicho, 50 años y todavía se recuerda como si fuera el primer día. Así es. Así que yo creo que eso es un ejemplo a emular. O sea, tú lo seguiste y elegiste el periodismo por eso. Quizás algunos padres, como la mía, cuando yo le dije quiero ser periodista, me dijo, no, busca otra profesión. Al principio, yo con 10 años en ese entonces, quizás recordando esos episodios de Orlando Martínez, de Goyito, de todos estos periodistas que perdieron la vida en el ejercicio de su profesión. En programas especiales que hemos hecho anterior a yo recuerdo también que cuando le dije a mi madre que iba a estudiar periodismo, era la plena época del doctor Balaguer, y me dijo, ay no, mi hija, te matan como mataron a Orlando. Hoy día hay otras maneras de
de obnubilar y asesinar la moral de los periodistas. Ya no los asesinan como antes, pero hay otros peligros que están ahí latentes. Siempre lo habrá, siempre las profesiones, y cuando usted se enfrenta a poderes, lamentablemente tú siempre vas a tener a favor y en contra personas que siempre van a criticar tu actuación. Pero elegimos esta carrera y la verdad es que la ejercimos sin ningún temor. Así es. Cuando se habla con la verdad, por supuesto. Cuando se habla con la verdad. Tati, ¿qué te parece si nos vamos a una pausa? Regresamos de inmediato con nuestro primer invitado de la tarde. Correcto. No se lo pierdan. Dos por tres en salud. Dos por tres en salud. Un verdadero honor tener con nosotros aquí al doctor José Esteban Pérez Pérez, quien es miembro de la directiva de la Sociedad Dominicana de Gastroenterología, un hombre de muchos años de ejercicio. Muy buenas tardes, doctor. Gracias, qué feliz de estar aquí y con personas que quiero y que han compartido conmigo todo este trayecto de la gastroenterología y de la promoción en salud. Y gusto verlo bien a usted. Sí, no, el doctor está más joven que nunca. Casi ya se hizo el doctor. Muchas gracias, de verdad. Sí. Bueno, un placer, como dice Altagracia, y sobre todo, doctor, que con usted podemos tratar temas tan relevantes e importantes como es la prevención del cáncer de colon. Sabemos que marzo es el mes que se ha dedicado para llevar prevención y promoción de salud, sobre todo vinculada a crear conciencia sobre el cáncer de colon. ¿Qué es lo que tenemos que saber, doctor, sobre esta enfermedad en el país? Es importante. Mira, la situación de cáncer de colon hay que verla dentro del contexto de la epidemiología, del comportamiento de esa enfermedad en el medio. De alguna u otra manera, en algún momento de nuestra vida hemos estado cerca de algún amigo, de algún familiar, de algún pariente que ha padecido este tipo de padecimiento. Recordar que es la tercera causa de prevalente de cáncer en el mundo y es la segunda en cuanto a mortalidad. O sea, es una cifra que deben realmente, y ha llamado de hecho la atención a las instituciones que son encargadas de la salud a nivel mundial y en particular ahora se está haciendo una campaña muy interesante de la Organización Mundial de Gastroenterología para promover, para crear la conciencia y para llamar la atención sobre esta particularidad, sobre esta entidad que se ha visto por los estudios que aparece generalmente cuando llegamos a detectarla, ya tenemos situaciones que hacen que la evolución sea un poquito difícil, que la evolución sea tórpida. Perdón, doctor, en República Dominicana podemos hablar de esas mismas incidencias, de la tercera causa. Es más o menos, sí, porque se han hecho estadísticas en países vecinos que tienen más o menos las mismas características geográficas, demográficas y esto, y las cifras son más o menos parecidas. Y en cuanto extrapolando a números, la situación, sí, llama la atención. Y que realmente sabemos que cuando nos aproximamos al médico, cuando ese paciente llega al médico, ya tiene lesiones localizadas fuera del contexto de lo que puede ser que podemos simplemente removerla con un estudio endoscópico y tiene que pasar a cirugía. ¿Son los pólipos? Son los famosos pólipos. Son esas lesiones que son acúmulos de células que crecen de alguna manera diferente, crecen de una manera desordenada y con esos cambios celulares que se producen pueden dañar esa área y crear no solamente local, sino a distancia, complicaciones que al final, lo que se llaman las metástasis, que sí, cuando ya encontramos a un paciente que tiene ese tipo de manifestaciones, de síntomas y encontramos esa lesión, completamos el estudio y encontramos que ya tiene lesiones a distancia, las metástasis en hígado y en cualquier otra localización, correcto, pues nos complica el pronóstico, el manejo es más sombrío. Pero qué quería preguntar, Doris, ¿qué es lo que produce? ¿Cuáles son los factores de riesgo y qué hace que enfermemos de cáncer de colon? Eso es importante. Hay que conocer los factores que determinan la evolución de este padecimiento. Hay factores, como dice, para comenzar a hablar de las clasificaciones, factores que son modificables y no modificables. Hay aquellos que, por ejemplo, la herencia,
que no lo podemos modificar, son familiares que tienen esa predisposición a algunas enfermedades que están que predisponen a la aparición de esas lesiones, los síndromes de poliposis, que se habla de síndrome de poliposis, más de 100 pólipos en el colon, que hay una poliposis familiar que sí llama a una actitud quirúrgica, porque de hecho hay un potencial de malignidad muy alto y ya esos pacientes con esa condición tienen que ser manejados de una manera más directa. Hay estos factores, los famosos ese no factores. se puede cambiar, o sea, ese lamentablemente eso no lo podemos cambiar. Sin embargo, entonces vienen los factores modificables, que sí, ¿cuáles ahí serían, está. doctor? Uno, el estilo de vida. Hay que tratar de mantenerse un estilo de vida saludable, mantenerse en peso, porque la obesidad se ha implicado también en la propensión a desarrollar este tipo de padecimientos, a desarrollar más pólipos. En la medida que aumenta el diámetro de la cintura, se ha estudiado que sí aumenta la posibilidad de tener pólipos y tener ese tipo de manifestaciones. Otros modificables, ya sabemos ahora mismo, la microbiota, o sea, nuestra flora intestinal, la microbiota, el pool de microbios, de bacterias que manejamos en nuestro organismo también, si sufre modificaciones, si no está en equilibrio, puede llevar a que tengamos esa irritación, ese cambio en la celularidad que promueva la aparición de este tipo de lesiones. Otra cosa es las enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes. Importante tomar en cuenta el tabaco, el alcohol y, debo hablar, los productos hechos con salmuera, o sea, los procesados, los ultraprocesados. No es que digamos la carne roja, no, porque entonces queremos satanizar la carnita, doctor, no se come su trozo de carne. Entonces, eso es. Los ultraprocesados, ese tipo de alimentos sí. Pero la carne roja, que vienen enlatados. Esto, y que están expuestos a preparaciones como de embutidos y estas cosas. Sí hay que tener reserva. No es proscrito, no es que no lo comamos porque tal, sino que lo hagamos con mesura, lo hagamos conscientes de que tenemos esa posibilidad y que lo manejemos dentro del espectro de la dieta, que debe ser una dieta sana, balanceada, está bien. Pero como digo, el tabaco, el alcohol están también implicados directamente en la aparición de este tipo de condiciones. Doctor, ¿hay alguna señal que el ser humano pueda sentir y sospechar de que podría estar padeciendo del cáncer de colon? Sí, una pregunta importantísima. Sí, porque una de las pautas que se está tratando de llevar en el ejercicio que hace ahora la Sociedad Internacional, de la cual la Sociedad Dominicana de Gastroenterología se ha hecho eco, es el asunto de la prevención. O sea, la prevención es la aproximación temprana. Es que la persona en un rango de vida ya tenga un protocolo de estar dentro de la posibilidad de hacerse un cáncer, de hacerse una colonoscopía o un procedimiento de detección diagnóstica. Entonces sí, hay factores que hay que tomar en cuenta, signos de alarma. Por ejemplo, exactamente un cambio. Evacuaciones con sangre. No nos podemos quedar con el dato de que si evacué con sangre, eso fue un hemorroide. Eso fue algo picante que comí. Eso fue algo, nada. Hay que precisar. Y mucho más, ojo pelado, y mucho más si tenemos por encima de 45 años. Llama la atención. Esa es una de las primeras señales. Exactamente. Cambios evacuatorios de reciente inicio. Si tú habías evacuado bien todo el tiempo y de repente comienzas a evacuar anormal, estreñimiento, por ejemplo, de reciente inicio, debe llamar la atención. O una diarrea. Dolor o alternabilidad de los hábitos. Constipación, diarrea, o sea, estreñimiento, diarrea. Debe llamarte la atención y debes tomarlo en cuenta. Anemia, la anemia debe ser investigada. Anemia también de reciente inicio debe llamar la atención y debe de buscar la causa, debe de buscarse la causa. Y si no te has hecho una endoscopía y una colono, es el momento en que tengamos que discutir ese procedimiento. O sea, la pérdida de peso inexplicada también debe llamar la atención. El dolor abdominal recurrente sin una etiología clara debe llamar la atención y debe ser un signo de alerta. Todas estas cosas deben hacer que este paciente, que esta persona sea llevado donde un profesional que te va a orientar cuál es el camino de investigación, cuál es el protocolo a seguir para ponerle nombre y apellido a esa condición. Una vez está la enfermedad, vamos a decir, instalada, ¿cuáles son los tratamientos que hay en el mundo de la salud? ¿Y cuál es el médico tratante del cáncer de colon? Sí, mira, es importante.
en el asunto de la detección, por eso es tratar de hacer la detección temprana, para no llegar a la condición traumática de una intervención quirúrgica, por ejemplo. Y se invita, por eso tenemos las pautas, de que en nuestro medio, y ya se han hecho estudios de que de 45 años en adelante debe ser sometido a un protocolo 45, 50, las estadísticas y los mandatos de las instituciones gestoras del manejo de estas condiciones lo plantean. 45, 50 años hasta 75 años es una época donde debemos hacernos protocolizando, o sea, lo que se llama tamización, tamizaje o screening. Dentro de ese chequeo preventivo, ese porque es el estudio que el abordaje primero en ese tipo de intervenciones es, si tienes un pólipo, remover el pólipo. Okay. Se remueven ahora con mucha facilidad. La colonoscopía es un procedimiento habitual, cómodo. ¿Mínimamente invasivo o invasivo? Mínimamente invasivo. Puede decirlo así, mínimamente invasivo. Se puede decir así, invade porque entra a tu organismo. Exacto. Pero simplemente somos capaces de remover pólipos, que podemos darle tratamiento, y la remoción completa de un pólipo te asegura bienestar, porque vamos además a leer qué es ese pólipo, esas células de dónde son, si son malignas, si son benignas, si son precursoras de, porque entonces ya el personal entrenado, el gastroenterólogo en este caso, puede decirte qué pasó, cuál es el paso a seguir a partir de este reporte de biopsia y cuándo vamos a hacer la próxima. Altagracia le hacía una pregunta muy interesante, doctor, y era la misma que yo le iba a hacer. Cuando una gente empieza con esos síntomas iniciales que usted no estaba citando al principio, ¿a qué médico es que debe ir inicialmente? ¿Dónde el gastroenterólogo? ¿Dónde el médico internista? ¿Dónde es que debe acudir? Porque a veces la gente dice, me siento esto, ¿a qué médico puedo ir? ¿A qué tipo de médico? Pero aquí está ya muy sectorizado el ambiente médico, pero sí, el gastroenterólogo es la persona que debe ayudarte, que debe acompañarte en el manejo de este tipo de manifestaciones. Okay. Son manifestaciones eminentemente del tracto digestivo en sentido general, que debe sí ser abordada. Porque recordar que tenemos un entrenamiento de medicina interna, o sea, como internistas que se han decantado por una especialidad. Una subespecialidad. Una subespecialidad que nos permite, pues, insistir, entrenarnos en ese tipo de padecimiento. Pero, luego de detectada, como tú decías, bueno, pues ya correcto, ¿a qué médico vamos a la mano del oncólogo, y del cirujano, y con esa ayuda de esa persona es que nos va a seguir el camino de cuál es la terapia, cuál es la opción, quimio, radio, cirugía adyuvante y todos estos procedimientos. Eso quería preguntarle, doctor, después de la pausa, usted nos va a responder a una persona que le detecten cáncer de colon en nuestro país, ¿qué esperanzas tiene? O sea, ahí puede decir la persona, bueno, ya me fuñí, ya me detectaron esto, o no, eso sigue y hay soluciones. Correcto. Regresamos en un momentito. Por tres en salud. Dos por tres en salud. Seguimos conversando con el doctor José Esteban Pérez, gastroenterólogo, pasado presidente de la Sociedad Dominicana de Gastroenterología. Y el doctor le hacía la pregunta sobre una persona que ya le detectan lamentablemente un cáncer de colon. ¿Cuál es su esperanza de tratamiento en ese momento? Mira, hemos ido cambiando. Todo ha ido cambiando para mejor, y así como hemos mejorado la capacidad de detectar, la capacidad de diagnóstico, podemos intervenir de una manera directa en la evolución de la enfermedad, y hemos podido, de acuerdo a lo temprano que podamos detectarlo, resolver rápido de entrada el problema y quedarnos simplemente en un manejo expectante. Ahora hay recursos endoscópicos que nos permiten hacer resecciones importantes, resecciones en las submucosales, procedimientos de alta endoscopía. ¿Son quirúrgicos esos?
No, estos son endoscópicos. Endoscópicos. Primero, lesiones endoscópicas, Primero más. que son las resecciones más completas. Después, con la patología, como yo te decía, cuando diagnosticamos la estirpe de esa lesión, podemos entonces, a partir de ahí, discutir qué posibilidades hay y el espectro de acción que vamos a desarrollar. Este paciente se va a completar su screening, no solamente después de haber encontrado esa lesión, ese paciente va a procedimientos de diagnóstico para actualizar su condición. Hacemos una resonancia, hacemos una tomografía y tratamos de ver cuál es su condición, a ver si hay diseminación o extensión a distancia. Perfecto. A ver si A ha ido a partir otro. de ahí, a otro- si hay afectación de otro Exactamente. órgano, porque el pronóstico cambia si es una lesión confinada a la pared, si es una lesión que ha invadido ganglios linfáticos o si es una lesión que se ha extendido a otros órganos. Perfecto. Pero la tendencia del cáncer de colon desarrollado es a extenderse a otras. Ese es el gran problema. Por eso queremos hacer el diagnóstico localizado. Lo más temprano Por eso es posible. que, exactamente, por eso que queremos quitar los precursores. Por eso porque no es lo mismo encontrar un pólipo, pequeño, un pólipo, retirar el pólipo y ver que la estirpe de esa lesión es benigna Perfecto. o precursora de cáncer. Y si la encontramos es precursora, es diferente a que tenemos una lesión. Exactamente. Eso es lo que queremos hacer. Y en nuestro país, doctor, ¿quiénes son los más afectados? ¿Mujeres, hombres, las edades? En que Ok, ustedes lo la están propuesta viendo. internacional sigue siendo la clave. Las mujeres, el hombre está un poco por encima. La relación es prácticamente igual, pero el hombre está un poco por encima. Y hay varios factores. Recordar que hasta uno lo dice de una manera anecdótica. El hombre no está muy dado. Tanto es así que muchos estudios de pesquisa, de investigación, no se han hecho consistentes, porque el hombre no está muy dado A ir al médico. a ir al médico, a hacerse una prueba de detección. Porque recordar que no solamente es la colono, hemos buscado alternativas para tratar de detectar de la menos traumática posible. Ok. Y hacemos pruebas de inmunoquímica fecal, que ahora mismo ya el test de Guayaco no se usa, sino que es una prueba más específica. Ok. Inmunoquímica fecal, que ese sí te dice que hay Te presencia dice- de hemoglobina en las heces. Perfecto. Y ya a ese paciente podemos hacer un llamado de atención porque es una de las causas. O sea, que es mucho Sangrado, más fácil como que... así como decíamos sangre Ajá, en las en heces las que la heces, vemos. sí. No, esta podemos no verla. Si está positiva y estás Sí. en estos rangos que estamos discutiendo, tú eres tributario de O sea hacerte que una ya colonoscopia. no necesariamente, hay que hacerse su Hay que hacérsela, colonoscopia, sí. por supuesto, pero que también ya está este mecanismo en sangre, que también se puede dar alerta. No, en de- heces. En En la heces, detección perdón, de esa sangre, en heces. Que Claro. también puede dar esa O sea, alerta. Y son complementarios. Las campañas internacionales de cribado, de tamizaje o de tamización, como dicen, de screening, sí, claro, resulta una carga económica para el Estado hacerle colonoscopia a todo el mundo. Claro. Pero sí están buscando estrategias Sí, para que sí, si estás investigándote y tienes una inmunohistoquímica fecal positiva, tú Positiva. eres Era un tributario, candidato a eres un candidato hacerte ese estudio, doctor. hacerte. ¿Y la edad es más o menos en que más se presenta, que ustedes han visto? Sí, mira, así mismo. Estamos hablando de que en ese grupo de edad, entre los 45 y 75 años, hay que Ok. discutir un procedimiento. Claro, aparecen y más en estos momentos en el mundo. En personas cada vez más jóvenes estamos Más teniendo jóvenes. Problemas de aparición de neoplasias. ¿Y ustedes han visto de aumentar colon. Sí, la ha incidencia en llamado la nuestro país? atención. Y precisamente el lema que ha esgrimido ahora mismo la directiva de la Sociedad Dominicana de Gastroenterología es que la edad sí importa. La edad sí importa. Sí. No nos limitemos a decir, no, porque yo Yo no tengo 45. no tengo 45, no. Datos de alarma, historia Ok. familiar, Entonces, antecedentes. el son llamado, importantes. ¿qué acciones está llevando a cabo la sociedad como para orientar a la población en este respecto y su llamado a la población para que hagamos esa prevención, que ustedes nos dicen tanto alimentación, pero sobre todo para esa detección temprana? Sí, es importante tomar en cuenta que existe este tipo de campañas, este tipo de movimiento que estamos haciendo de información. Debe ser una conducta a seguir. O sea, debemos seguir promoviendo la educación en salud y particularmente dentro de este tipo de lesiones. Es importante tomar en cuenta los signos de alarma, es importante la medicina preventiva en este sentido que habla de alimentación, actividad física,
paz mental. Vamos a hacer ejercicio de relajación, yoga y todo lo que entienda que bajarle podemos, 2 rayitas a la vida, ¿verdad, bajarle a doctor? la vida, La tener tensión, eso, desde otro, hablando desde de otro rayitas. punto de vista. Sí. Exactamente. El estrés, entusiasmo, doctor, que vive la el estrés persona, conlleva esto también. Porque recordar que estamos hablando de que la microbiota, la flora intestinal, la Exacto. microbiota también Era la influye pregunta. y entonces si vamos a cambiar el entorno, también nos va a favorecer. ¿Y qué hace en que nos cambiemos cambie la el medio microbiota, interno. como decía Oiga, usted la al buena principio? la alimentación No, con que se fibra. afecte la microbiota, ¿qué hace? O sea, ¿por qué se afecta? Lo que hablamos de la comida procesada, la comida chatarra. El Doctor, estrés. algunos, tóxicos, condimentos, algunos están sazones. hablando hasta de la cesárea y aquí tenemos un neonatólogo. Sí, mira, Que- no, que- y están hablando ahora no solamente de la cesárea, se está hablando... Que se llevan todo. Qué bueno que dijiste ese tipo de datos. Porque, por ejemplo, se está documentando que la colecistectomía también predispone. El Helicobacter pylori, la presencia del Helicobacter se está Correcto. discutiendo como que predispone a cáncer de colon. Cáncer de colon O sea, también. es un asunto, es un continuum, es una multifactorialidad que hay que conocer y tomarlo en cuenta para tratar de enfocarlo de la manera más amplia. La sobrevida, doctor, yo creo que ya estamos para terminar este segmento. La sobrevida del paciente, por un caso demasiado mío, que en mi casa hubo un cáncer de colon, esa persona una vez fue diagnosticada y tratada, duró 8 años más Sí, de sí, vida, sí. o sea, y hace 8 que se fue, Sí, que falleció. es lo que te digo. O sea, se vive más. Claro que sí. Ahora mismo y las expectativas terapéuticas son cada vez más interesantes porque están abordando dianas muy específicas. Es más, la inteligencia artificial está tratando de desarrollar modelos de célula neoplásica para mejorar la aproximación desde el punto de vista terapéutico. O sea, y ahora mismo se está detectando por estudios de inmunogenicidad genética, se está tratando de buscar antígenos que se saben que predisponen a la alteración de la célula Eso y a la también, proliferación de la célula La neoplástica. medicina tiene mucho futuro, Sí, sí, doctor, sí. con todo esto de La la inteligencia artificial, sí. Quería preguntarle, doctor, antes de que terminemos esta interesantísima conversación con usted, el papel de nuestras autoridades, o sea, ¿cuenta República Dominicana con guías y protocolos específicos sobre el manejo de esta enfermedad, en primer lugar, y como políticas públicas? ¿Debería reforzarse quizá ese trabajo de prevención, de orientación, de educación hacia la población? Sí, este tipo de cosas, ahora mismo la Sociedad Dominicana de Gastroenterología particularmente está comprometida en llevar a las autoridades esta inquietud, que la ha estado manejando. La Junta Directiva de la sociedad está desarrollando una campaña constante de promoción y de interacción con los grupos de salud para que mejoremos la disponibilidad de servicios, de endoscopia, de colonoscopía. Los hospitales que manejan este tipo de disciplinas están cada vez organizándose más. Tenemos ya procedimientos mayores, ya estamos haciendo ultrasonido endoscópico para abordar otro tipo de padecimientos desde el punto de vista no solamente de cáncer de colon, sino desde el punto de vista de la gastroenterología, que ha mejorado muchísimo los servicios de hepatología. ¿Y tenemos cobertura de la seguridad social para esta enfermedad? Sí, en este caso sí, podemos, quizá ahí nos falta todavía manejar enfermedades. Tú sabes que tú has manejado mucho esa parte, que nos has ayudado mucho con la enfermedad inflamatoria intestinal, Sí, sí. que hay limitaciones en cuanto a abordaje de Crohn. de enfermedades Crohn y colitis ulcerativa. Ulcerativa. Estamos trabajando con eso y buscar otros procedimientos, por ejemplo, en el caso de la vía biliar, intervencionismo, que hay sí que trabajar para que consigamos algunos objetivos pendientes en cuanto a hacer más accesible ese abordaje, por ejemplo, del páncreas, que es una glándula, Eso tú le iba a sabes, preguntar, muy doctor. noble, ubicada muy posterior, exacto, muy ahí atrás, que demanda recursos Y para aten- dedicarle y a mejorar atención. el abordaje del páncreas, de eso los le iba- padecimientos eso le- pancreáticos, que ustedes saben que mucha gente en el mundo ha sido afectada de manera importante Y es bien de cáncer fuerte. de páncreas, de nosotros Sí. mismo, en nuestro Sí, 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 ambiente, que se da, ustedes, se periodismo, da. farándula. Muy rápido. Y es Cáncer complejo, de bien páncreas complejo el tratamiento. es un tema. Doctor, eso le iba a preguntar, aparte de esta preocupación por el cáncer de colon, que sabemos que este es el mes que estamos trabajando en sí. toda esta prevención, dentro del ámbito de la gastroenterología, ¿cuáles son esas otras enfermedades que a ustedes le preocupan en la población dominicana, que ustedes pueden ver que está teniendo mayor incidencia en la población? Sí, mira, muy interesante porque es parte del proyecto de la Sociedad Dominicana de Gastro.
aprovechamos cada segmento del año como ustedes Sí, se ha distribuido para que abordemos en su momento patologías como las hepatitis, recordar las hepatitis B, la hepatitis C, que todavía hay un asunto de educación formal en el manejo de este tipo de entidades, porque muchas veces no se entiende, que la gente no conoce hoy el resto de la colectividad médica, que hay tratamiento, que ya la gente con hepatitis C se cura con 12 semanas, que es un tratamiento que volvía oral, muy bueno, exactamente, y entonces ya no es ese gran tema, pero sí hay que comenzar a decirlo. Por supuesto. Y hay que promover esa campaña, como tú bien sabes, que nos hay la enfermedad inflamatoria intestinal, la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerativa. Eso es importante. Y se ha dicho, pero hay que seguir insistiendo Claro en que que esa sí. enfermedad se cura. Claro que sí. Que tiene Claro que tratamiento. sí. Y la hepatitis B se controla de manera importante y, como digo, con medicación oral. Correcto. Oral. Que la Bueno, gente va doctor, mejor. la verdad que con usted podríamos hablar de todo ese tema y mucho No, y más. gracias, qué bueno Pero que lamentablemente se nos terminó el tiempo. Queremos agradecerle, doctor, que haya venido, que comparta con nosotros sus inquietudes y las inquietudes de la Sociedad Dominicana de Gastroenterología. Siempre a sus órdenes, ¿verdad? Muchísimas que sí? gracias. Nos Siempre vemos bueno. al próximo y estamos a la orden acá. Nos vamos a una breve pausa y regresamos de inmediato con otro invitado de lujo, como son los de 2x3 en Salud. Regresamos. Dos por tres en Salud. Dos por tres en Salud. Gracias por continuar en 2x3 en Salud. Ahora le damos paso a nuestro segundo invitado, es el doctor Santiago Martínez. El doctor es neonatólogo, presidente de la Sociedad Dominicana de Neonatología, y con él vamos a hablar sobre este tema tan importante e interesante. Recordemos que dentro de la mortalidad infantil, el mayor problema lo tenemos en la mortalidad neonatal, que es lo que ocupan la mayor parte de la mortalidad infantil en República Dominicana. Doctor, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Sí, muy amable. Pues yo, Doris, quiero conectar inmediatamente con nuestro invitado anterior, y yo quería conectar con el doctor, que habló de la microbiota, del efecto de la microbiota. Yo sé que a ustedes les preocupa mucho eso por la cantidad de cesárea en el país. ¿Qué le parece, doctor, si usted nos habla qué es eso de la microbiota y cómo es que se mata la microbiota, si se puede decir ese término de la cesárea? La microbiota no debe matarse. La microbiota se refiere a los gérmenes que están de manera normal en los intestinos. Que se necesitan, que Se estén ahí. necesitan y que cada día se le atribuyen más funciones que son importantes para la salud de la persona. Correcto. Y en el recién nacido son muy importantes, por eso estamos indicando mucho los probióticos, que contribuyen a un desarrollo normal y adecuado de la microbiota, que son importantes para la salud. En los niños, microbiota, ¿cómo se...? En los recién nacidos y en todos los niños también. Pero se inyecta eso, ¿cómo se hace? Dígame. ¿Cómo se pone la microbiota en esos recién nacidos? Hay sustancias que se venden, que son probióticos, que son promotores de la microbiótica, y la leche materna es el mejor. Ahí vamos. Ese La leche tema lo materna vamos, tiene, sí. decimos que es simbiótico, porque tiene prebiótico y probiótico. Doctor, antes de pasar a la leche materna, que sabemos que a usted le apasiona este tema, quería preguntarle, hablando de eso de la microbiota y de esos microorganismos que son tan necesarios Que también viven con nuestro- nosotros, que ¿no? viven con nosotros. viven con nosotros, sí. Hace ya mucho tiempo participé en un congreso y los médicos le preocupaba el hecho de que ya los padres tienen tantos cuidados con sus niños que ya no los dejan que estén en el piso, que gateen, que tengan ese contacto con la tierra, con ese medio ambiente. La verdad, eso afecta a la a que no desarrollen esa microbiota que se necesita también. Estamos en un medio, nosotros viviendo, que es un medio muy contaminado, pero las personas van a desarrollar lo que son la defensa contra las enfermedades. Defensas, exactamente. Y la piel, cuando está intacta, es una barrera, es como una fortaleza, como una muralla. Le da medida que los países no hacen muralla. La piel es una muralla, por eso cuando hay algún tipo de laceración de la piel o hay herida, entonces las bacterias que viven en la misma piel ahí se convierten de ser bacterias saprófitas
a patógenas. A patógenas. Por ser enfermedad. Ese es el miedo de la gente. No, el niño no lo puedo dejar, pero decían ellos que también es importante que el niño desarrolle. Se pone en contacto con la bacteria y va produciendo anticuerpos contra ella. Exactamente. Es un proceso. Ahora, doctor, vamos a hablar primero de la mortalidad neonatal de nuestros niños recién nacidos. ¿Qué es lo que lleva a que un niño cuando nazca pueda caer en una unidad de cuidados intensivos neonatal? O sea, ¿por qué? Generalmente estos recién nacidos provienen de un embarazo de alto riesgo, que se define como aquel en que tanto la madre como el feto pueden morir antes, durante o después del parto o tener algunas complicaciones posteriores. Okay. Entonces, promueven eso, lo que son las enfermedades hipertensivas del embarazo, la madre que es diabética, la madre que rompe la membrana tempranamente. O sea, madres que tienen complicaciones asociadas con su embarazo. En adolescentes. También la adolescente es un factor de riesgo muy importante. Exactamente. Entonces, de ahí vienen los recién nacidos de alto riesgo, que son los que van a la unidad de cuidado intensivo natal, que son los prematuros, que son aquellos recién nacidos menores de 37 semanas. Okay. Entonces, en lo que es el segmento de los prematuros extremos, que son aquellos que tienen menos de 28 semanas, la mortalidad es muy elevada en nuestro país. ¿Eso nacen de cuánta de menos de una libra? O... Una libra, menos de una libra, 600 gramos, 700 gramos, 800 gramos. Que aquí sabemos que se salvan muchísimo de esos niños, pero tienen su alto riesgo, se salvan, ¿verdad? pero tienen alto riesgo. Pero ¿cuál es el comportamiento que tiene esa mortalidad neonatal en este momento, doctor? Porque las autoridades han estado hablando de mejorías. Que ha bajado. Ha habido una mejoría, sí. Es cierto. Ha habido una mejoría en los últimos 4 años, ha bajado. ¿Y a qué le atribuyen ustedes? Bueno, en el país tenemos en la principal provincia del país unidades de cuidado intensivo neonatales que antes no había. O sea, que se han expandido las unidades. La semana pasada estuvo aquí el doctor Martín Ortiz y nos hablaba de eso. Sí, entonces tenemos muchos recursos humanos, neonatólogos que se han graduado en las principales escuelas de neonatología del país. Bueno. Entonces están diseminados en todo el país. Eso ha contribuido a que haya disminuido la mortalidad natal. Además, la población tiene más conciencia, la madre tiene más chequeos prenatales, o sea, se ha difundido más los conocimientos y eso ha contribuido. Pero en el segmento de prematuro extremo no se ha verificado esa mejoría. Entonces, nosotros insistimos en que aquí en el país hace falta desplegar políticas que vayan en esa dirección de mejorar ese componente. O sea, ¿cuáles son esas acciones, por ejemplo, para mejorar esos prematuros extremos? Una acción importante es fortalecer, promover la educación, la capacitación de las enfermeras. Sin enfermera capacitada en atención neonatal, no vamos a tener éxito en el manejo de los recién nacidos prematuros extremos. Son recién nacidos que están expuestos a muchas complicaciones y hasta una manipulación inadecuada puede contribuir a que tengan una hemorragia intraventricular. Algo tan sencillo como es que la cabeza se lateralice, disminuye el flujo sanguíneo del cerebro. Que se le mueva para un lado. Para un lado. Disminuye el flujo sanguíneo del cerebro y los vasos del cerebro, que son vasos muy de neoformación, cuyas paredes son muy débiles, porque no tienen la capa muscular, entonces sangran con frecuencia. Y es una causa frecuente de muerte. Eso le iba a preguntar, justamente, ¿cuáles son esas causas principales de muerte en neonatólogos? También neonatos, sí. En esos prematuros tenemos también la temperatura, la hipotermia. Esos recién nacidos, cuando van a nacer, ameritan que se haya introducido en una bolsa de polietileno. Calienticos. Calienticos, se introduzcan ahí para que no pierdan calor, se mantengan una temperatura adecuada, eso es fundamental. Y también que tengan la incubadora adecuada, porque hay incubadoras que son específicas para esos recién nacidos, ese tipo de niños, que son incubadoras con doble pared, que además le provea la humedad que requiere, porque su piel... con una serie de componentes que necesita. Bastantes componentes, sí. Porque tiene una piel que es una piel con un estrato córneo muy poco desarrollado, entonces transpiran muy fácilmente mucho líquido. Pierden líquido fácilmente a través de lo que es las pérdidas insensibles de agua. ¿Y los pulmoncitos cómo salen? Inmaduros los pulmones, se le aplica el sulfatante cuando nacen. Suerte que ya lo tenemos, el sulfatante, doctor, en los Costó hospitales. Mucho trabajo. Que al principio eso era una de las demandas fuertes de ustedes. Sí. Gracias a Dios está disponible en los principales hospitales. Eso fue una lucha que nos involucró a los periodistas para que eso pudiera estar también en los hospitales públicos. Gracias a ese
promoción de ustedes, lo tenemos disponible. Doctor, el tema de las unidades de cuidados intensivos y los niños, y sobre todo esa última parte que usted habla de la capacitación de las enfermeras, ¿eso es válido para el sector público y para el sector privado? Porque no se habla mucho del sector privado, si eso está resuelto a ese nivel. Es válido para el sector público y para el sector privado, para los dos sectores. Es importante. Por eso nosotros promovemos que las autoridades se empeñen, Se involucren. en promover que atraer recursos humanos La formación. en la formación de enfermeras y enfermeras neonatales. Pero hay que tener pendiente. Tenemos muy pocas enfermeras Muy poca, neonatales. muy en el, poca. o tenemos o no tenemos. Era la pregunta, Con mejor formación dicho. académica muy poca. Muy pocas, muy pocas. Porque Yo creo que en el sector privado, por experiencia que he visto, eso es más grave todavía. Hay muy poca conciencia en enfermeras, doctor. es que hay que promover, atraer hacia la carrera de enfermería y después hacer el curso de Especiales. entrenamiento en recién nacido. Y para ellos debe haber un incentivo. Perfecto. Ustedes se involucran en hacer una subespecialidad o hacer un curso o hacer una maestría o un diplomado. Usted tiene una expectativa de que usted va a conseguir después de hacer su curso. Claro. Una un incentivo, motivación. una exacto. motivación. No, y ahí entramos, Dore, automáticamente al tema del doctor, que es la leche. En el sector privado. Tati, perdón, antes de la leche, para terminar ya con esa parte de, neonatos, ¿ustedes como sociedad tienen una actividad, un congreso científico, doctor? Sí, ¿verdad? gracias. Del 1 al 4 de mayo vamos a celebrar el que es nuestro segundo congreso internacional, que justamente como tema central tiene por la sobrevida del prematuro extremo, que en nuestro país, como le decía anteriormente, no es la mejor. La sobrevida en nuestro país de ese prematuro extremo es de cuánto más o menos. Depende del segmento, porque hay recién nacidos prematuros extremos que tienen 23 semanas, ahí la sobrevida Bajísimo. no llega a un 10%. Ok. De 24, 25. Comienza a mejorar después de las 26, 27 semanas. Y no llega a un 40%. ¿Y esa es la 27? realidad internacional con esos No, prematuros? Esa no. no es la nuestra. En esa. los países más desarrollados es diferente, es diferente. 27 semanas, por ejemplo, En 27 semanas podemos tener más suerte. más suerte. O más suerte no, porque no depende de la suerte. Subir Depende un de- poco más esas expectativas de vida, Correcto, sí. entonces. Correcto. Pero tiene que ver con varios factores. Que tengamos, número uno, el personal capacitado. Doctor, vamos primero a irnos a una breve pausa y cuando regresemos usted nos va a hablar de esos factores y luego vamos a hablar de ese banco de leche que tienen ustedes en la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia. Regresamos en un momentito. Dos por tres en salud. Dos por tres en salud. Continuamos esta conversación con el doctor Santiago Martínez, neonatólogo de la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia. Así es. Sobre todo, de ahí lo conocemos Sí, de toda sí, la vida. sí. Usted estaba cerrando en el segmento anterior, doctor, esos factores de sobrevida. Para mejorar la Para sobrevida. mejorar la sobrevida de esos bebés que Prematuro nacen extremo, sí. de prematuridad extrema. Y después pasamos a lo de la leche materna. Entonces, entre los factores que mencionaba, decía de un personal capacitado, que sin enfermera capacitada no vamos a tener una mejoría. También hablaba de equipos, incubadoras que tengan doble pared, que tengan la capacidad de mantener el calor que requieren, que mantengan la humedad que requieren, ventiladores adecuados, monitores multiparamétricos para medir todos los parámetros de recién nacido, y también recursos económicos que permitan que el personal que trabaja con su recién nacido tengan los pagos que requieren, incentivos porque es un y trabajo pagos. que es minuto a minuto, Ese niño, intenso. el personal no se le puede separar del lado a ese niño. ¿Usted ha doctor. visto los juegos de vivo que la campaña está ahí? Con los ojos pelados, como Todo el decimos tiempo aquí. ahí, esos recién nacidos Esa requieren, experiencia la viví en Estados Unidos, 24/7 las enfermeras. Sí, Increíble. esos recién nacidos requieren que estén ahí constantemente, porque usted da la espalda y hace un periodo de apnea, que es una pausa respiratoria. Cualquier momentito. Cualquier momentico, pueden entonces presentar. es un trabajo muy intenso, muy intenso. Y el neonatólogo desarrolla
esa adhesión al paciente. Un neonatólogo trabajando un sábado a las 11 de la noche y se le olvida qué sábado y qué son las 11 de la noche. Está pendiente del bebé. Sí. Y las horas pasan y él está ahí pendiente de la evolución de ese recién nacido. Yo viví la experiencia con el mío ya hace 20 años, por supuesto, así mismo. Tuvo una crisis y ese neonatólogo no se separó de ese niño en ningún momento, a cualquier hora de la madrugada. Pero no se le olvida que el tiempo que es, la hora que es, qué día es. A mí me tocó una vez un 31 de diciembre. El mío fue en Semana Santa. Sí, no, Le eso, tocó y uno se mantiene concentrado. No Seguro la cena en su buena, en su casa y usted metido en la unidad. Pero concentrado con el paciente. Pero es un logro, doctor. Yo supongo cuando ustedes sacan un niño de una gravedad. Pero los padres se van con él en los brazos. Esa satisfacción. Uno recibe una gran satisfacción. Pero como dice el doctor, eso tiene tiene que tener unos incentivos, un pago, y eso es bueno que lo tomen en cuenta. Doctor, nosotros no queremos terminar la entrevista con usted sin que nos hable. Y yo quiero conectar. Usted hablaba de la capacitación de las enfermeras. Yo le decía, yo he visto, porque me ha tocado ser también abuela, familiar, en centros privados, donde las enfermeras son las primeras que buscan la leche de fórmula para dársela a los bebitos acabando de nacer. ¿Qué significa eso? ¿Que no hay conciencia, que no se aplica la ley? ¿Qué es lo que ocurre? Ambas cosas. Ahí no hay conciencia y tampoco se aplica la ley. Porque la ley 895 es muy rigurosa con eso. Muy rigurosa. Pero los padres también, porque yo recuerdo cuando hice mi entrenamiento en la tasa materna, que decían que lo que más influye en el éxito o el fracaso de la tasa materna es el círculo familiar que rodea a la madre. Okay. Ahí está la hermana, la cuñada, la abuela. Porque por la experiencia mía en la clínica, el niño nació y a las 6 horas están los padres llamando al recién nacido para que le manden leche. Digo, no, hay que mandarle leche. Usted la tiene, la leche. Tiene la suerte de que sus hijos están con usted en la habitación. Exactamente. Está en hablamiento conjunto. Entonces, colócalo al pecho. Exacto. Insisten, llaman. Es un factor siempre también dice que el niño no se llena, o que yo no voy a dar leche. Que no voy a dar leche. Hay algunas que vienen predispuestas a no dar leche. Es un factor muy importante. Pero hay que explicarle también que los primeros 2 días la producción de leche es poca. Es poca, sí. Pero está todo coordinado, porque la capacidad de ese recién nacido no es mucha para manejar líquidos, sus riñones, su corazón, es reducida. Exacto. Entonces, con una gotita tiene, doctor. Con pequeñas cantidades tiene. De hecho, en las primeras 24 horas de calostro se producen entre 30 y 100 cc. Que son 3 onzas de leche en 24 horas. Y con eso es suficiente. Con eso es suficiente. ¿Qué beneficio, doctor, le da a ese niño esa leche materna? Ahí está el calostro. El calostro. Ahí están los anticuerpos. En la primera semana, la concentración de anticuerpos es una curva elevada que después cae. Entonces, es como si la naturaleza dijera, este recién nacido viene a un mundo muy contaminado. Vamos, a través de la leche de su madre, a proveerle los anticuerpos para que se defienda de las infecciones. Esa protección que es muy importante. Esa es la primera vacuna. Okay. Una cosa que dicen mucho las mamás con niños al mes, ay, es que el niño no se llena, le tengo que poner una fórmula porque es un tragón. ¿Eso es cierto? ¿El niño demanda más leche de la que la madre produce o cómo es la cosa, doctor? Mire, el recién nacido tiene una velocidad de crecimiento y desarrollo que jamás su vida va a tener. Entonces demanda mucha leche. Ahora, ¿cómo la madre produce mucha leche? Colocándole mucho al seno. Cuando lo coloca al seno, estimula la hormona. Cuando el niño succiona el seno de la madre, estimula que ella produzca hormona. En este caso la prolactina. Entonces la secuencia es, lo coloca mucho al seno, estimula mucho la hormona y produce mucha leche. ¿Qué pasa? Si está dando pecho y biberones, entonces va a estimular menos la hormona. Exactamente. Porque es más fácil el biberón, ¿verdad? Entonces ahí viene lo que usted decía ahora, que es más fácil el biberón. Succionar el biberón es diferente al pecho. ¿Al niño le da más trabajo el pecho? Más trabajo el pecho. Sí. Correcto. Entonces, si le dan lo más fácil, pues... Porque tiene que mover la mandíbula, ¿verdad? Correcto. Tiene que mover, hace un trabajo. Le dan el pecho, le dan biberones, la computadora del niño selecciona la opción más claro, fácil que el más biberón. Fácil. Entonces, se produce lo que llamamos confusión de pezones, que confunde el pecho con el biberón o el biberón con el pecho y rechaza uno de los dos. En este caso, el pecho. Entonces, cuando le dan seno y biberón, el niño selecciona la opción más fácil que es el biberón, que es más suave. Por eso recomendamos
que no dé leche de fórmula y también seno, que se concentre en dar el Los seno. primeros 6 meses ustedes recomiendan por lo menos Fundamentalmente exclusivo. esos 6 meses. Doctor, Lactancia cuando las materna madres exclusiva. se integran a trabajar, que dan el seno exclusivo y le tienen que poner la leche del seno en el biberoncito, los niños tienden a rechazar ese biberón porque es duro. Sí. Y el seno es... Están también ahí en el leche del seno, en la lactancia materna, está el contacto piel con piel. También. piel con piel. Eso es un apego que Eso se es fundamental, genera entre eso es fundamental. madre Además, e eso es hijo. hermosísimo. Bello, bello. Eso es hermoso. Y hablando de trabajar, nosotros en la Sociedad Dominicana de Neonatología estamos recomendando y reclamando que el código laboral a la madre de un recién nacido menor de 2.000 gramos Ajá, de eso. se le extiende la licencia postnatal de 14 a 26 semanas para que ella pueda atenderlo Sí, adecuadamente. ustedes Ese niño reiterativo, requiere de ¿no? una Sí. atención más especial Correcto, sí. de la madre, un apego más. Requiere un apego más continuado Sí. y que esa madre se mantenga con él ahí Bueno, para ojalá, garantizar la salud. ojalá y los legisladores atiendan ese Enviamos llamado, que ya carta ustedes lo han al- hecho. a la Cámara de Diputados, también al presidente. La Comisión de Salud. Sí, al ministro de Doctor, Trabajo. el otro día ustedes hablaban de que lograron una donación, ¿verdad? Un almacenamiento Una de recolección, una recolección récord de leche récord materna. de leche Qué bueno. materna en El el banco banco de de- leche de la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia. Cuénteme cómo es ese proceso de donación de esa leche, a quién ustedes se les sirve esa leche, ¿cómo es? Es un proceso muy bonito. Hay muchas madres que no tienen sus hijos en la maternidad. Eso le iba a decir, que si eran exclusivamente Es las que donación nacían externa. externa. En este caso, hay una señora que ella es estadounidense, de origen dominicana. Entonces, ella tiene sus hijos aquí. Y tiene una producción de leche muy, muy grande, muy intensa, una buena cantidad de leche. Entonces, ella se persona a nosotros y nos hace la donación. Además, el INAIPI, a través de los diferentes centros de recolección de leche materna, también está recolectando leche materna. Qué bonita O experiencia. sea que no, la leche de otra madre le hace bien a otro niño. O sea, no tiene que ser de su misma madre. procesada. Sí, es procesada. Luego de Si no es procesada. procesada, puede tener implicaciones en la salud. Ya. Doctor, Porque no es directamente que se le puede... No, va al ya, laboratorio, va en el laboratorio se hacen los Correcto. análisis pertinentes de la leche materna para ver si está indicada o no. eso es, Perfecto, muy bien. protocolizado. Doctor, ya por último, reitérenos el día de la actividad, el mes y el lugar, porque ya estamos en la parte Entonces, invitamos a nuestros colegas neonatólogos que nos acompañen del 1 al 4 de mayo en el Hotel Jarro de Punta Cana. Perfecto. Es el segundo Congreso Internacional de Neonatología con el tema de mejorar la sobrevida del prematuro extremo. Pues ahí está la invitación, neonatólogos a inscribirse, ¿verdad? Tienen que Esperamos inscribirse. que se inscriban y esperamos también que las casas farmacéuticas, la industria, nos apoyen, apoyando a nuestros colegas a que vayan. Correcto. Perfecto. Doctor Santiago Martínez, neonatólogo de la Maternidad de la Altagracia, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y a ustedes, gracias. Nos vemos la próxima semana con otro contenido similar a este. Bye. Dos por tres en salud.